Aleluya. Vamos a venir en palabras de oración, hermanos, por este servicio. Sea Dios que nos dirija. Señor Dios Todopoderoso, en esta preciosa mañana, Padre amado, Señor, nos presentamos ante tu presencia, Padre amado, primeramente dándote gracias, Padre amado, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros, Padre amado, Señor. Te damos gracias, Padre amado, Señor, por la vida que nos has dado, Padre Santo, Señor. Te damos gracias, Padre amado, por todas las bendiciones recibidas, Padre amado. Ahora pues, Padre amado, Señor, te ruego, Dios Todopoderoso, que perdones todos nuestros pecados, Padre amado, en el nombre de Jesús, Padre amado, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de nuestro Padre Celestial. Señor, venimos en esta mañana, Señor, con un corazón contrito y humillado ante tu presencia, Padre amado, Señor, solamente dándote gracias, Padre amado, porque nos has dado un día más de vida, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, porque nos has guardado, Padre amado, de tantas cosas que han pasado en estos días, Señor. Nos has guardado hasta de la misma muerte, Padre amado, en el nombre de Jesús, Padre amado, Señor. Te damos gracias también, Señor, por todos nuestros hermanos que estamos aquí, Padre amado, reunidos en este día, Señor. Bendice a cada uno de los que están en este lugar, Señor. Bendice también los amigos que están en este lugar, Señor. Que seas tú, Padre amado, protegiéndolos a cada uno de todos los que estamos, Señor, en este lugar, Dios Todopoderoso. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, Padre amado. Te damos la honra y la gloria solamente a ti, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tú me encontraste a mí, Señor, no te buscaba, y me diste consuelo cuando esperaba aquí. Sentí la paz del cielo que mi alma deseaba, sentí que la llenaba, sentí que la llenaba, en tu grande poder. Gracias, Cristo bendito, gracias porque me ama, gracias te da mi alma por la paz que me da. Gracias por este cántico con que puedo alabarte, y gracias por la fuerza que me da para amarte cada día más y más. Un profundo abismo de lodo cenagoso, solo me conducía y diario caminar. Mas el Cristo triunfante, Jesús soy mi amigo, y cambio mi destino, y cambio mi destino por su senda de paz. Gracias, Cristo bendito, gracias porque me ama, gracias te da mi alma por la paz que me da. Gracias por este cántico con que puedo alabarte, y gracias por la fuerza que me das para amarte cada día más y más. Me encontraste a mí, Señor, no te buscaba, y me diste consuelo cuando esperaba aquí. Sentí la paz del cielo que mi alma deseaba, sentí que la llenaba, sentí que la llenaba en tu grande poder. Gracias, Cristo bendito, gracias porque me amas, gracias te da mi alma por la paz que me da. Gracias por este cántico con que puedo alabarte, y gracias por la fuerza que me das para amarte cada día más y más. Y gracias, Cristo bendito, gracias porque me amas, gracias te da mi alma por la paz que me da. Gracias por este cántico con que puedo alabarte, y gracias por la fuerza que me das para amarte cada día más y más.
todas las bendiciones que nos has dado, Señor. Sí, amén. Durante este año, Señor, nos has Gracias, librado de grandes Jesús. cosas, Padre amado, Señor. Maravilloso Dios. Tú eres bueno, Padre amado. Sí, aleluya. Así pueden pasar nuestros hermanos a su lugar. Amén. Esta ha sido la participación de los varones. Y así, hermano, vamos a dejar un tiempo a nuestro hermano Obed Lobo. Aleluya, hermano, que el Señor les bendiga. Amén. Amén, hermano. Están alegres. Amén. Amén. Aleluya. Si no fuera el amor de Jesús, no estaría yo aquí. Andaría como perdida en la furia del mar, como vaca arrastrada por el viento, como oveja perdida en pastor, como un ave conectada a la roca, estaría yo. Le doy gracias por aquella sangre vertida en la cruz. Este sacrificio tan perfecto de mi Jesús. Recibí de Dios nueva vida, fui guiado por su propia cruz. Agradeciendo ese amor tan grande, alabo a Jesús. Y es por eso que cantaré alabanza a Jesús. Ay, nuestra cariño. Y toda alabanza que a Él a ti. No puedo quejarme si Él no se quejó cuando llevó la cruz. Estoy muy agradecido con mi Señor. Sí, amén, hermano. Si no fuera la misericordia del Señor, mi hermano. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, corazón se clama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo.
porque el Señor ha sido bueno. Sí, amén. Vamos a estar cantando este precioso salmo, amén. El Salmo 136. Lo vamos a cantar del 1 al 9 y luego del 23 al 26, amén. Cuando ya lo tenga, contésteme con un fuerte amén y juntos alabaremos a nuestro Dios, amén. Aleluya. Y a su nombre. Muchos hermanos, pero ni este día, que es un día especial, Gloria a Dios. se acercan a la casa de oración. Pero usted y yo estamos aquí, mi amado hermano, a engrandecer a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Alabar a Jehová porque Él es bueno. Porque para siempre su misericordia es para siempre. Alabar al Dios de los dioses. Porque para siempre su misericordia es para siempre. Alabar al Señor de los señores. Porque para siempre su misericordia es para siempre. Al único que hace grandes maravillas. Porque para siempre su misericordia es para siempre. Al que hizo los cielos con entendimiento. Porque para siempre su misericordia es para siempre. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Porque para siempre su misericordia es para siempre. Al que hizo las grandes lumbreras. Porque para siempre su misericordia es para siempre. El sol para que señorease en el día. Porque para siempre su misericordia es para siempre. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Porque para siempre su misericordia es para siempre. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Porque para siempre su misericordia es para siempre. Rescató de nuestros enemigos. Porque para siempre su misericordia es para siempre. Da alimento a todo ser viviente. Porque para siempre su misericordia es para siempre. Alabar al Dios de los cielos. Porque para siempre su misericordia es para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a hacer una cosa para la gloria del Señor. Ahora todo el pueblo, alabad a Jehová porque es bueno, porque siempre es su misericordia. Aleluya. Gloria a su nombre por todos los siglos. Él nos hizo a nosotros mismos. Él nos ha sostenido en esta epidemia. Nos ha mandado de los huracanes. Es bueno Jehová a su pueblo. Alabanza del santo nombre. Gracias, Señor.
Nuestro Dios es bueno. Sí, amén. Él es el que en nuestro abatimiento se acuerda de Sí, nosotros. amén. No hay otro, hermano. No. Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozando, hermano? Amén. Aleluya. Es lo que Dios quiere, que nos gocemos en su presencia, hermano. Aleluya. Y así vamos a continuar. Va a ser para nuestra hermana Consuelo Umaña. Va a estar su tiempo para ella. Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Están contentos? Sí, Amén. Bueno, hace un año dábamos gracias, ¿verdad? Por todas las buenas Sí, cosas amén, que el hermana. Señor hizo con nosotros el año pasado. Ahora, mi hermano, pues hemos sobrevivido una gran pandemia. Sí, hermano. Y hermanos, tenemos que dar gracias. Sí, al amén. Señor. Aleluya. Estamos sanos y salvos. Y bueno, pues todos todavía aquí. Nadie se ha ido a la presencia del Señor. Sí, amén. Yo quisiera, hermano, pero pues todavía no me ha llegado el día. Gracias a Dios que estoy con ustedes. Amén. Y aquí tengo un relato bien concentrado de la razón por qué este día fue señalado como el Día de Acción de Gracias, pero no es para darle gracias a nadie más, sino que a Dios. Amén. Y dice aquí, esta es una pequeña historia que muchos ya a través de los años la han oído, algunos tienen 25, otros 30 años de haberlo oído, y lo oímos todos los años. Dice que este país fue fundado por personas que vinieron de Europa y que estas personas no eran cualquier persona, eran hijos de Dios. Y a estos inmigrantes les decían los peregrinos, y todavía se dice, ¿verdad?, que fueron los peregrinos. Y dice aquí, los peregrinos eran de Inglaterra, pertenecían a la iglesia puritana calvinista. Por cierto, hermanos, que esta iglesia era muy estricta, muy estricta. Cuando vemos las fotografías de las personas que llegaron, las mujeres, hermanos, con unos vestidos hasta abajo, con unos cuellos aquí muy apretaditos, y apenas se les veían las manos y se ponían guantes. Así es que lo más cubiertas que podían andar. Y luego usaban unos gorritos que ellas mismas los hacían. Pues yo creo que ya los han visto, muy bonitos. Entonces dice aquí que debido a las persecuciones religiosas emigraron de Europa. Emigraron primero, dice, a Leiden, Holanda, en 1609, y después al Nuevo Mundo, que es aquí en América, en 1620. Partieron del puerto Plymouth, no sé si estoy pronunciándolo bien, de Inglaterra, en el barco Mayflower. ¿Recuerdan ustedes haber visto esos Sí, trucks, esos mudanzas. 18 llantas? Sí. Antes se veían mucho, hermanos, pero ha ido evolucionando esto y hoy hay tantos camiones que ya se ven bien poquitos Mayflower. Es una compañía muy grande, pero se proliferaron los camiones. Bueno, solo aquí en la iglesia, no sé, habrán como 10, ¿verdad? Yo no sé. Yo bendiga a los hermanos que manejan camiones. A ver cuándo les dibujo unas florecitas por ahí. Entonces estos vinieron en el barco Mayflower el 15 de agosto de 1620 y atravesando el océano Atlántico pretendían llegar a la colonia de Jamestown, fundada en 1607. Esa era la meta de ellos, ¿verdad? El lugar a donde ellos querían llegar. Pero dice que debido a fuertes tormentas,
arribaron 800 kilómetros más al norte hasta el Cabo Cod de Massachusetts y llegaron el 9 de noviembre del mismo año. Yo no soy responsable de las fechas, hermanos, porque pues yo no, ¿verdad? No, ni las he leído, sino que me las dieron. El primer año les resultó muy duro debido a un clima bastante más frío que el esperado, que les causó hambrunas y epidemias. Lograron sobrevivir en gran parte por la ayuda que recibieron de los indígenas. Como ustedes saben, los indios ya estaban aquí cuando llegaron los blancos. Lo que pasa es que bueno, no vamos a hablar de guerra, porque la guerra que tenemos nosotros es contra el diablo. Así que esta guerra que hubo, pobrecito, ¿verdad? Nuestros semejantes sufrieron mucho, porque pues otro vendrá que de tu casa te sacará, que todo eso. Y bueno, dice aquí, el primer año les resultó muy duro debido a un clima bastante más frío, ¿verdad?, que el esperado. Después dice, en noviembre de 1621, después de la primera cosecha exitosa, el gobernador William Bradford organizó una fiesta de celebración e invitó a un grupo de aliados nativos americanos, esos sí eran americanos, en el que se convertiría, ese día en el que se convertiría en el primer día de acción de gracias. Amén. Eso es lo que dice aquí. Hermanos, qué bonito oír las historias. Nosotros pues no las sabíamos, pero gracias a nuestra hermana que siempre está explicándolo de estas historias. Estamos aprendiendo mucho. A lo mejor los jovencitos que están por aquí, que van a la escuela, ellos sí saben todas estas historias, pero nosotros, hermanos, venimos de otro país, no las sabemos, hermanos. Ahora pues viene el platillo fuerte, hermanos, que es la palabra del Señor. Escuchemos atentamente qué nos va a estar hablando la palabra del Señor, hermanos. Porque cada mensaje, hermanos, Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Dios bendiga a todos nuestros hermanos, y hasta aquí llegó mi privilegio, y así dejo el lugar a nuestro hermano Alberto Humay. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, mi hermano, por dirigirnos esta primera parte del servicio. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos hemos gozado con las alabanzas y qué precioso es darle gracias al Señor. Sí, amén. Este es un día de victoria, hermano. Déjenme decirle, no todo el mundo está como estamos nosotros. Sí, amén. Amén. Estamos cerrando ya 6 meses de la temporada de los huracanes. Sí, amén. Y el Señor ha tenido misericordia de la ciudad de Houston, donde nosotros habitamos. Hemos visto cómo la mano del Señor ha mandado esos huracanes para otro lado, y aquí nos ha tenido el Señor en bienestar. Así es que, ¿cuántos están agradecidos con el Señor en este día? También nos ha librado de la pandemia. Hermanos, y nos está librando de la influenza, y nos libra de todas las enfermedades, porque Jehová nuestro Dios es nuestro sanador. Amén. Dice la palabra del Señor que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Así es que este día es un día en que nosotros nos regocijamos en Dios nuestro Salvador, por todas las buenas cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Estaremos en el tema de los 10 leprosos. Vamos a ver los 10 leprosos en Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Y si por casualidad se le olvida, pues ahí lo tiene en su boletín, la cita bíblica en donde estaremos predicando la santa palabra del Señor. Usted encuéntrelo y vamos a leer esta preciosa episodio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios
en San Lucas 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al Y al entrar en una aldea, salieron hombres leprosos, cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les dijo, hijos, traos a los sacerdotes, y aconteció que Aleluya. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. y se postró en tierra, dando gracias y él le era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y la pregunta, hermanos, ¿y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Todos juntos el 19. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oh, hermanos, los agradecidos alcanzan salvación. Qué preciosidad. Oremos para que Dios nos impulse con su gran poder en esta tarde. Padre Santo, te damos gracias porque este culto ha sido un culto bendecido, un culto en que nos hemos regocijado en tus alabanzas, Señor, que ha traído tu pueblo para alabanza de tu nombre. Estamos, Señor, con nuestros vasos llenos de esa gloriosa adoración, de la alabanza, del avivamiento, de los cánticos congregacionales y todo lo que trajo tu pueblo, Señor, recíbelo en el trono de tu gracia. Y ahora te pedimos la bendición para el mensaje, para que esta palabra, Señor, llegue a nuestros corazones y haga una obra maravillosa dentro de nosotros mismos, para que seamos agradecidos y entendamos que grandes cosas has hecho tú para nosotros y que nuestro corazón debe estar agradecido contigo por las buenas cosas que tú has hecho. Permite, Señor, que durante este mensaje tomemos conciencia de lo que es agradecer las bondades de nuestro Señor Jesucristo, porque tú eres bueno, oh Dios, para siempre es tu misericordia. Te alabamos, te bendecimos y dejamos este mensaje bajo la dirección de tu Espíritu, y lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hemos leído el relato de los 10 leprosos y podemos ver varias cosas y grandes enseñanzas que nos trae esta preciosa historia de los 10 leprosos. En los tiempos de Cristo, la lepra era una enfermedad altamente contagiosa, tal como lo es la epidemia que estamos pasando ahora. La lepra era una enfermedad terrible. Los leprosos eran despreciados, marginados, apartados de la sociedad y vivían en cuevas, esas pobres personas. Cuando se acercaban a la gente, lo hacían encapuchados y gritaban: inmundo, inmundo, para que la gente no se acercaba a ellos. Hermanos, ¿puede usted imaginarse lo que es tener aislada a una persona? En esta pandemia muchas personas han sido puestas aparte de la familia. Y la familia, hermanos, ha sufrido, y también los pacientes han sufrido por estar en ese apartamiento, en esa cuarentena, aguantando ahí la soledad, porque ahí no puede entrar ningún familiar, y aún si se muere, no pueden irlo a enterrar. ¡Qué terrible! Así era el caso de los leprosos. Los leprosos eran una enfermedad contagiosa, y los sacerdotes, que eran los médicos de aquel tiempo, lo que ordenaban era que esa persona estuviera fuera de la gente, fuera de la ciudad, que no entrara a la ciudad, y si se acercaba a alguna persona tenía que gritar y decir: inmundo, inmundo, para que no se acercaran, porque la enfermedad era terrible. Empezaba saliendo unos hinchazones en la piel, y luego después iba desarrollándose una llaga, y empezaban las llagas por todo el cuerpo, y hermanos, los pedazos de carne caían
cuando comía, esa lepra iba comiendo la piel, y por eso ellos se encapuchaban para no mostrar eso tan terrible que aquellos hombres estaban sufriendo. Es de toda la gente que había en esos tiempos, los más sufridos eran los leprosos, porque ellos estaban apartados y no podían ni aún enseñar su cara, su rostro, se encapuchaban para no enseñar las llagas que les adolecía en su cuerpo. Oh, hermanos, pero llegó Jesús, aleluya, llegó Jesús, el que calma la tempestad, el que sana a los enfermos, el que tiene compasión del más triste. Y dice la palabra que Jesús venía, iba para Jerusalén y pasó, dice, venía de Samaria, y entre Samaria y Galilea entró a una aldea. Y en esa aldea, hermanos, allí encontró a estos 10 leprosos. Y como la ley había dicho que no se acercaran a la persona, pero cuando vieron a Jesús no le dijeron inmundo, inmundo. ¿Sabe cómo le dijeron? Maestro, Señor, ten misericordia de nosotros. Aleluya. Porque el Señor se compadece de nuestras necesidades. Porque el Señor es un Dios misericordioso, un Dios con su corazón bien tierno para ayudar a los más castigados de esta tierra, al pobre, al menesteroso, a la viuda, al extranjero. El Señor es refugio de los enfermos, porque Él es bueno para siempre en su misericordia. Cuando están agradecidos con este Dios. Gritaron y le dijeron: Maestro, Señor, ten misericordia de nosotros. Y el Señor, con su poder divino, solamente les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Solo eso les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿tiene poder la palabra de Cristo? Los cielos y la tierra pasarán, pero las palabras de Cristo permanecen para siempre. No cambia el poder de Dios. Esa palabra, ir y mostraos a los sacerdotes, tuvo un efecto. La Biblia dice que entonces estos 10 hombres, en obediencia a esa palabra, porque cuando obedecemos la voz de nuestro pastor, que es Cristo Jesús, hermanos, sanidades suceden en nuestra vida, cambios suceden en nuestra familia, grandes bendiciones se derrumban hacia nosotros cuando obedecemos la orden del Señor. Sucedió que aquellos hombres, cuando empezaron a obedecer, a caminar hacia donde los sacerdotes, dice que a medida que iban caminando, se iban sanando. Aquellas llagas se fueron cerrando, aquellas cosas blancas desaparecieron, y de cuando fueron llegando y arribaron allá donde estaban los sacerdotes, tenían una piel como niña, completamente sanos, porque el Señor hace obras perfectas. El Señor hace maravillas en el cuerpo de nosotros, porque Él dice: yo, Jehová, soy tu sanador. Hermano, solamente falta tener fe. Cuando uno tiene fe, hay obediencia. Estos hombres tuvieron fe en esa palabra. Id a los sacerdotes y presentaros allá. Y cuando tuvieron fe, obedecieron. Y al obedecer, a medida que caminaban, se iban desapareciendo las llagas. Para cuando llegaron allá, hermanos, estaba la piel como la de un niño, sin ninguna enfermedad, sin ningún grano, sin ninguna llaga. Toda estaba sanada con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y el sacerdote le hizo la prueba y salieron bien. Luego los declararon limpios, porque los sacerdotes le hacían el papel de médicos. Y entonces, cuando los examinaron, todo el cuerpo se los examinaron, vieron que ya no había llaga, absolutamente nada, porque cuando el Señor hace una sanidad, hermanos, la hace completa y perfecta. Yo creo que aquí en la iglesia han habido varios sanados y la sanidad ha sido completa. Entonces los declararon ya limpios, ya ustedes pueden ya entrar en la sociedad judía y no hay ningún problema. Y cada uno se fue. Pero luego dice la palabra que de los 10, solo uno
regresó a darle gracias al Señor. ¿Cuánto estamos viendo en este día? De 10 solamente uno regresó a darle gracias al Señor, y no era judío. Este hombre era samaritano, era un extranjero, pero su corazón estaba súper agradecido porque su lepra había desaparecido y el Señor lo había sanado. Y llegó y a gran voz dio las gracias al Señor. Qué precioso es cuando el creyente regresa al Maestro a darle las gracias. Oh, hermanos, es necesario que nosotros seamos agradecidos con el Señor. Nosotros teníamos una lepra, era la lepra del pecado. Nos había llagado todo nuestro cuerpo. La lepra del pecado nos estaba destruyendo, estaba consumiendo nuestra vida, estaban deshaciéndose nuestra vida en el lago del pecado. Pero un día pasó el Maestro de Galilea y le dijimos: Señor Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Él limpió este pecado, limpió nuestros pecados, nos sacó del mundo de maldad y nos trajo al redil. Y aquí está este pueblo para darle gracias en este día, porque el Señor ha hecho maravillas en nuestra vida física y en nuestra vida espiritual. Qué precioso, mis hermanos. Pero esta historia nos deja grandes enseñanzas de las cuales vamos a aprender, porque en todo lo que hacía el Señor Jesús, detrás de esas cosas que hacía, habían grandes enseñanzas. Aquí vamos a señalar varias enseñanzas que nos dan esta historia preciosa de los 10 leprosos. Número 1, que las sanidades no todas son instantáneas. Usted sabe que el Señor tiene poder para hacer las cosas inmediatamente, pero otras veces no las hace inmediatamente. Quiere probar la fe de nosotros, a ver si es cierto que le creemos a Dios. Y si le creemos a Dios, el milagro sucederá, porque Dios es verdadero, sus promesas son fieles y verdaderas. Hay milagros y hay sanidades. El milagro sucede así, mire, como aquel cojo de la Hermosa que le dijo Pedro: ni oro ni plata tengo, mas lo que tengo que te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y aquel hombre pegó un brinco y entró saltando y glorificando al Señor con los apóstoles. Fue una sanidad instantánea, la cual se necesitaba para que ese pueblo supiera que en el nombre de Jesús se hacían grandes maravillas. Dios hace milagros. Te puede sanar en un instante porque Él es poderoso. Pero en otras ocasiones como esta, la sanidad no es instantánea. Les digo: vayan, preséntese al sacerdote. Y en el instante no fueron sanos. En el instante ellos empezaron a caminar, y fue que caminando, a medida que caminaban en fe, hermano, el que camina en fe va a recibir. Porque el que tiene incredulidad no va a recibir nada. Aquí se trata de tener la fe en nuestro Señor Jesucristo, sin fluctuar ningún momento. Porque si tú fluctúas en tu fe, te va a pasar la de Pedro cuando anduvo sobre las alas del mar. Y dice la Biblia que empezó a caminar bien, pero luego quitó la mirada de Jesús y miró las olas y se empezó a hundir. Así sucede, hermanos, que el Señor a veces no nos va a sanar instantáneamente, pero va a tomar un tiempo. Pero en ese tiempo de espera, no fluctúes en la fe. Tú confía en el Señor, que despacio y despacio el Señor te sacará al otro lado, porque tú has creído en un Dios todopoderoso. Y lo que al hombre es imposible, para Dios todo es posible. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Ahora entiendo por qué el Señor no me sanó de inmediato, pero poco a poco, y cuando vine a sentir, Él había completado la sanidad. Por eso mis hermanos que se enfermaron en esta epidemia no fueron sanos de inmediato, pero nosotros orábamos, y
Y el Señor, a medida que nos acercamos, llegó el momento en que el Señor lo sanó. Y ahora estamos dándole gracias. Le damos gracias por todos los hermanos que fueron sanados durante la epidemia y ahora están agradecidos con el Señor. Son esos samaritanos que han venido en este día a darle gracias al Señor y decirle: Señor, muchas gracias porque me diste la sanidad. Muchos se quedaron en la epidemia, muchos murieron, muchos quedaron todos arruinados con esa epidemia. El Señor te sacó con libertad. No fue inmediato, porque el Señor es soberano y Él puede hacer lo que quiera. Él podía haberte levantado en el instante, pero no lo hizo para ver si tu fe estaba fundada y que no flaqueaba. Y tú no flaqueaste en la fe, ni nosotros que orábamos flaqueamos en la fe. Y aquí tenemos el resultado: sanidad para los cuerpos de nuestros hermanos. Y el Señor a los demás nos ha guardado de esa epidemia y nos seguirá guardando, porque Él es bueno y misericordioso para nosotros. Aleluya. Entonces, la primera enseñanza es que la sanidad no todo el tiempo va a ser inmediata. Algunas veces va a tomar un cierto tiempo, pero que si confiamos en Él, esa sanidad llega porque llega. Porque el Señor ha prometido que por sus llagas nosotros hemos sido curados. ¿Saben? Gloria al Señor. También la segunda enseñanza en esta historia preciosa es que Jesús aprueba a los doctores. Oh, esto no lo habíamos hablado. Fíjense cómo les digo: id y presentaos ¿a quién? A los sacerdotes. Los sacerdotes en esos tiempos eran los médicos. Ellos eran los que detectaban las enfermedades, ellos eran los que declaraban sana a una persona y los que también declaraban enfermo a una persona. Eran los doctores de aquel tiempo. Y si el Señor los manda donde los doctores, quiere decir que el Señor aprueba que nosotros vayamos a los doctores. Porque, hermano, si el Señor te ha sanado, lo mejor es que te vayas, que el doctor te haga un examen y que confirme que de verdad el Señor te ha dado sanidad. No te puedes quedar en la duda. Tú tienes que comprobar y tener, hermano, la evidencia de que tú estás sanado. Así es que no tengas miedo de irte a hacer cualquier examen. El Señor ya te sanó y para su gloria ese examen va a salir negativo. Hay unos hermanos que dicen: el Señor ya me sanó, dice, y así se quedan. Pero no, hermanos. Si usted tiene algo allá adentro, lo que se ve afuera pues está bien. Yo sí tengo alguna erupción en mi mano y puedo ver si está sano o no está sano. Pero hay cosas adentro del cuerpo que necesitamos que sean chequeadas. Y si creemos y estamos seguros que el Señor nos ha sanado, el Señor dice: ve a ver al doctor, que te chequee para que compruebe que yo tengo poder para sanar a los enfermos. Hermanos, yo en la experiencia que tengo he visto hermanos que han sido enfermos del hígado, enfermos del páncreas, enfermos de cuantas cosas adentro del cuerpo. El Señor los ha sanado y ya estaban apuntados para ser operados por el doctor. Pero cuando llegaron allá, hermanos, y le hicieron nuevos exámenes antes de la operación, hallaron que el hígado ya estaba bueno, que el páncreas estaba bueno, todos los exámenes salen buenos. Solamente falta entender que la mano de Dios cambió el hígado y cambió el páncreas, porque Dios conoce nuestro cuerpo. Aleluya. Hermanos, qué precioso es entender que Dios trabaja de muchas maneras. Ese doctor que te mira, el doctor de cabecera tuyo, ¿quién le dio el entendimiento para que sepa de la enfermedad? Dios se lo ha dado. Dios se lo ha dado. Y el Dios usa a ese doctor para traerte sanidad. Y si estás enfermo, entonces, y si tu fe no llega hasta ser sanado, pues vete ante los sacerdotes. Eso es lo que le dijo el Señor. Ve a los sacerdotes y que confirmen que tú estás sanado. Entonces el Señor aprueba que vayamos a los doctores, que usemos a los doctores, que nos hagamos exámenes, porque el Señor quiere demostrarnos que sí nos ha sanado, porque Él tiene poder para sanar nuestros cuerpos. Y hasta este día, hermanos, gloria al Señor, que el Señor nos ha sanado de grandes enfermedades. Estamos muy agradecidos. Yo, hermanos, he pasado experiencias en mi vida cristiana verdaderas, que no me queda ninguna duda del poder de Dios. Cuando yo tenía 10 años, un niño pequeño,
Estaba padeciendo yo de un oído y se me fue el oído, ya no oía nada, solo me quedó era el izquierdo y me quedó solamente el derecho. Podía oír con este, pero no oía nada en este. Y en aquellos tiempos, hermanos, hace muchos años, las operaciones eran cosas peligrosas. La mayor parte de gente se quedaba en las operaciones. Y dijo el doctor, este niño, dijo, hay que operarlo, dijo, de la cabeza, porque es una cosa que está ahí adentro y tenemos que abrir, dice, allí en la cabeza para reparar ese daño. Pero mi padre, que era creyente, dijo, yo, dijo, no voy a dejar que mi hijo lo operen porque eso hay un peligro de muerte. Lo que voy a hacer es llamar a los ancianos de la iglesia y llamó al pastor y llamó a los líderes y vinieron las hermanas y hermanos a orar por mí. Y yo me acuerdo que me hicieron una rueda los hermanos y me pusieron en medio y dijeron los hermanos, nadie toque a ese niño sino es llevado por el Espíritu Santo. Oraron y oraron, oraciones largas, oraciones, hermanos, que estaban clamando y clamar hasta que al final una hermana fue tomada por el Espíritu Santo y salió y me puso las manos, y tan propio, tan real fue aquello que cuando me puso las manos sentí en este oído, ¡pum!, me hizo el oído y empecé a oír, porque Dios es bueno para siempre, es su misericordia. ¿Existe la sanidad divina? Sí. Y usted lo ha experimentado. Yo sé que aquí en esta iglesia hay muchos que han sido sanados. ¿Y podrá el Señor seguir sanando? Sí, puede seguir sanando. Porque Él es ayer, es ahora y lo será por todos los siglos. Y el que sanó a los leprosos nos puede sanar a nosotros. Porque Él tiene poder hasta el día de hoy. La sangre de Cristo no ha cambiado. Es la misma y es la que tiene poder para sanar nuestras enfermedades. Entonces, hermanos, Dios aprueba que vayamos a los doctores y que nos chequeen para comprobar que Jehová tu Dios es tu sanador. Un día le dijeron a un doctor, doctor, ¿y usted cree en la sanidad divina? Y dijo aquel doctor, pero mi hijo le dijo, si no hay otra. Nosotros te damos pastillas y te damos cuantas cosas, jarabes y todo eso, pero el que hace la obra, le dijo, el que está ahí arriba. Porque cuántos no toman muchas pastillas y no les hace efecto, y tú te tomaste estrés y ya está bueno. Entonces el Señor sana nuestros cuerpos y usa varias cosas para traer sanidad a nuestros cuerpos. ¿Cuánto le dan gloria al Señor, hermanos? Yo estoy muy agradecido por la sanidad que el Señor me da. Hermanos, a estas alturas, a saber cómo estuviera si no hubiera seguido los caminos del Señor. Pero aquí estoy, gozoso, contento, sano, bendecido y con todos estos hermanos que me gozo cada vez que los veo y sigo alabando al Señor junto con ellos porque estamos en el mismo espíritu. Aleluya. Enseñanza número 3, la obediencia. Y mientras iban, fueron sanados. El Señor requiere obediencia para hacer milagros en nosotros. Mire, allá aquel ciego le dice que le untó, dice, de lodo en sus órbitas vacías. Y otro ciego que sanó, dice que le escupió en el ojo, imagínese usted, le escupió en el ojo. Pero aquellos hombres tenían fe en el Señor Jesús. Y se dejaron y obedecieron lo que el Señor les dijo y recibieron sanidad de la vista, porque el que obedece lo que el Señor manda, el Señor lo bendice con sanidad. Hermanos, estos 10 hombres obedecieron y caminaron y fueron caminando en obediencia a la palabra, y cuando llegaron allá ya estaban completamente sanos. Y nosotros también hemos caminado en este camino. ¿Cuántos años no hemos caminado con Cristo? Y aquí estamos sanos, gozosos, alegres, bendecidos, triunfadores, porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, el que nos saca de las grandes tribulaciones. Amén. Seguimos con el Señor, mis hermanos. Amén. Qué preciosidad. Y la enseñanza número 4 es el agradecimiento. De 10 sanos, ¿cuántos vinieron a darle gracias? 1 de 10. Y ya si usted hace la matemática, va a encontrar que el 10% es el que agradece al Señor. Por eso que la palabra dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos.
Un 10% es la gente agradecida. Usted es parte de ese 10%. Somos poquitos, pero somos agradecidos. Somos poquitos, pero somos salvos. Somos poquitos, pero entraremos al reino de los cielos. Entonces, gozamos de la bendición de Dios. La mayoría, hermanos, ¿qué dice la mayoría? Nosotros este día le llamamos el Día de Acción de Gracias, así le llamamos, porque somos agradecidos. Pero ¿cómo le llaman allá a los de afuera? El Día del Pavo, dicen. Solo pensando en la comida. Nosotros no celebramos el Día del Pavo, nosotros celebramos al que hizo al pavo. Aleluya. Y al que nos da de comer, aunque haya hambre, nos satisface y nos llena nuestra boca de bien, porque Él es bueno para nosotros. Amén. Entonces, mis hermanos, el agradecimiento, no todos son agradecidos. En este mismo día domingo, aquí ve el grupo que está. Y váyase usted a los lugares de perdición. Vaya a los lugares donde están, hermanos, en el pecado. Están llenos esos lugares, porque esos no agradecen nada. El Señor cada día les da bendiciones. Cada día les manda el sol. Cada día les manda la lluvia. Les manda las nubes. Les manda todo lo que necesita su vida. Y todavía no le agradece. Pero aquí hay un remanente fiel que reconoce las bondades del Señor. Y que viene en el fin de semana a decirle: gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo, por todas las bendiciones. Y este día levantamos nuestras manos y bendecimos el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden darle gracias al Señor en este día? Oh, hermanos, hemos sido bendecidos en grande manera. Cuántas cosas nos han pasado en la vida, no solo en esta pandemia. Antes y después de esta pandemia estamos, hermanos, hemos pasado grandes dificultades, pero el Señor ha sido bueno con nosotros, nos ha bendecido. Y entonces, solo 1 de 10 llegó a agradecerle al Señor. Y el Señor hace una pregunta, bueno, porque el Señor se fija, hermanos. Nosotros tal vez no nos fijamos, pero el Señor sí se fija en todos. Digo, pero que no son 10 los que Él sané, dijo. ¿Qué no son 10 los que sanó? ¿Dónde están los 9? ¿Dónde están esos 9? ¿Qué están haciendo los 9? Solo 1 llegó agradecido. Y mire cómo nos dice el versículo de 15 al 16. Dice aquí la palabra del Señor. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, dice, glorificando a Dios. ¿Cómo? ¿En qué forma? En gran voz. Es lo que hemos hecho este día. Nosotros hemos venido a glorificar el nombre del Señor con gran voz. Tú has cantado con toda la fuerza de tus pulmones porque estás agradecido, así como este hombre. Y no le bastó gritar la grandeza del Señor, sino que se postró su rostro, dice, en tierra. Y dice la palabra que se postró a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué hombre más agradecido! Y no era judío, era un gentil. Es que los gentiles somos agradecidos con el Señor. Este hombre está gritando: alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y luego se tiró al piso y con su rostro topando a tierra fue a parar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y sabe, hermanos, que a los pies de Cristo hay muchas cosas. A los pies de Cristo hay perdón de nuestros pecados. A los pies de Cristo hay sanidad para nuestros cuerpos. A los pies de Cristo hay sabiduría, hay entendimiento, hay cambio de vida. Y todo lo que necesitemos, al humillarnos a los pies de Cristo, el Señor nos bendice y nos da las cosas que necesitamos. Y hasta este día nada me ha faltado, ni nada me faltará, porque Jehová es mi pastor. Aleluya. Pero ¿y los 9 dónde están? ¿Qué se hicieron los 9? No dice la Biblia por qué no llegaron. Pero si vamos a preguntarle a cada uno de esos leprosos, cada uno tiene una excusa. Porque para excusas la gente son muy buenas. Por eso cuando salen a que donen sangre la gente, ponen un rotulito que dice: done sangre, dice, no excusas. Hermanos, el Señor quiere agradecimiento, quiere nuestra presencia.
Al Señor no le vamos a dar gracias en nuestras casas, le vamos a dar gracias viniendo a su templo, esforzándonos a venir al templo y alabar su nombre y ponernos a sus pies y darle gracias por todas las bendiciones. Este día le damos gracias al Señor por los 365 días que el Señor nos ha guardado y nos tiene con vida hasta el día de hoy. Hay gozo en nuestros corazones, es día de victoria, día de gozo, día de alabanza a nuestro Dios. Este día gritamos al nombre del Señor por las buenas cosas que el Señor ha hecho. Pero hay 9 faltantes, hay 9 que faltan. Y el Señor pregunta, ¿a dónde están esos 9? La Biblia no dice cuáles fueron los motivos, pero podemos especular. Me imagino yo que el primero de ellos, llegó allá donde su familia y dijo, no, pues yo aquí me quedo con mi familia, este tiempo que no tengo de verla, y entonces aquí voy a estar con mi familia. Y se olvidó de Jesús de Nazaret, ya como ya estaba sano. Y sabe usted, hermano, que hay mucha gente así, que piden oración, el Señor los sana y después desaparecen. Simplemente se van a sus quehaceres. Otro posiblemente dijo, no, pues yo tengo tiempo de no estar aquí en mi pueblo, ahora voy a disfrutar con mis amigos. Se quedó con sus amigos por no ir a aquel que le había dado la sanidad, ahí se quedó con sus amigos. El otro posiblemente dijo, no, pues yo quiero estar en la casa porque tengo tiempo de no estar en la casa, voy a estarme aquí en la casa junto con todos. Hermanos, hay cosas en la vida que hay que ponerles prioridad. El Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. La familia, los amigos, el trabajo y todo lo demás, eso queda en añadidura, pero el reino de los cielos está en primer lugar en nuestros corazones. Aleluya. Entonces, hermano, el cuarto dijo, bueno, tengo tiempo de que estaba leproso, ahora voy a lograr para ir a ver un terreno. Fíjese usted, hermanos, por ir a ver un terreno allá, pues no llegó a darle gracias al Señor. El otro dijo, bueno, aquí me voy a quedar con mi esposa, y la esposa le dijo, no, ¿y para qué vas a salir aquí tanto tiempo que has estado afuera? Aquí quédate conmigo. Ahí se quedó aquel hombre. El otro posiblemente dijo, no, pues me da miedo que me vaya a pegar la lepra otra vez, dijo, ¿verdad? Como uno que dice, no voy a la iglesia porque se me puede pegar el COVID. Pues más se le va a pegar, porque fuera están sin el poder de Dios, y el que está aquí adentro está con el poder de Dios. ¿Se da cuenta? El poder que lo había sanado. ¿Por qué tenía miedo de la lepra si podía ir a dar gracias al Señor? Y el Señor lo sigue guardando, porque Dios metió un día. El Dios de nosotros es ayer, es ahora y lo será por todos los siglos. Y Él nos capitaneará hasta el día de la muerte. Alabado sea su nombre en este día. Entonces, hermanos, este dijo, bueno, pues por miedo a la lepra mejor me quedo en la casa. Pero el otro dijo, no, porque voy a trabajar, tengo trabajo que hacer. Aquí, como no he estado en la casa, hay muchos trabajos que hacer. Por el trabajo no fue a darle gracias al Señor. Y aquí en este tiempo, hermanos, hay unos leprosos que por el COVID no han venido. Ahí van a la lista. A la lista. Y entonces otros están porque le tienen miedo al flu. No, este tiempo no hay que salir, porque nos puede pegar el COVID, nos puede pegar la influenza. Mejor quedémonos en la casa. Pues ahí en la casa le va a llegar el virus, hermano. Ahí en la casa le va a llegar todas estas pestes, porque el que nos libra de estas pestes, hermanos, es Jehová Dios de los ejércitos. Es el Hijo de Dios, el que nos libra de todas las enfermedades. Porque si el que anda sin Dios anda expuesto, no anda cubierto con la cubierta, con el abrigo del Altísimo, anda expuesto. ¿Cómo la gente va posiblemente al supermercado a comprar su comida y no le da miedo ir a tocar todas esas verduras, ir a tocar todas esas cosas que venden ahí? Ahí sí no les da miedo, porque por el estómago pueden exponerse a cualquier cosa, pero por la vida eterna no quieren ni tocar una puerta de iglesia. Que Dios nos ayude, mis hermanos, y Dios te bendiga a vosotros, iglesia, que han vencido
todos esos obstáculos y ahora ha venido este día a darle gracias al Señor. Y domingo a domingo y sábado a sábado, aquí estamos alabando el nombre del Señor. Estamos muy contentos y nos da mucho gusto venir a la casa del Señor. Y que hermanos, aquí esta iglesia está fundada, está hecha de miembros que viven lejísimos. La mayor parte de esta iglesia, hermanos, anda ya por el otro lado de la ciudad. A todos les queda lejos, pero como hay agradecimiento, ¿qué importa la distancia? El Señor nos ha provisto de carro, el Señor nos ha provisto de troca, pues entonces alabado sea su nombre. Vamos todos a alabar a Jehová, porque Él es bueno para siempre, es su misericordia. La distancia no nos detiene. A lo mejor uno de estos leprosos dijo, no, está muy lejos de donde me sanaron, aquí me quedo. Nosotros no, hermanos. La distancia que sea, nosotros la vencemos en el nombre del Señor. Mucho más ahora que tenemos carro, podemos nosotros entrar al carro, encenderlo y en minutos estamos en la iglesia. El Señor ha provisto freeway para que vengamos rápido a la iglesia. Está bueno el Señor, hermanos, que hace mucho tiempo cuando yo venía a la iglesia, primero, hermanos, pues no había un freeway ahí cerca de mi casa, me tocaba venirme en la Macari. Los camioneros ya saben de esta calle, la Macari. Es una de trocas grandes ahí, hermanos, que ahí se me iba todo el tiempo, hermanos. Ahí esperaba que se atravesaba uno de esos de 18 llantas y ya no podía pasar. Y yo le decía, Señor, prepárame algo porque mira, aquí estoy parado, no puedo. ¿Y saben lo que hizo el Señor? Me mandó a hacer un freeway. Me mandó a hacer el 90 nuevo. Y hermanos, solo salgo de la iglesia, me subo al freeway y ya estoy aquí en la iglesia. ¿Es bueno el Señor o no es bueno, hermanos? Hermanos, teníamos nosotros otro problema. Resulta, los hermanos que ya tienen tiempo de estar en esta iglesia saben de esto. Que antes, para llegar por este lado a la iglesia, había que atravesarse la línea del tren. Y no es solamente una, son como 5 o 6 líneas así, una tras otra. Y cuando ese tren se atravesaba ahí, hermanos, ¿quién pasaba? Y se sentaba ahí, hermanos, como si era su casa. Que un día que venía con la hermana pastora, que Dios la bendiga, le digo, mira, quédate con el carro, yo me voy a atravesar, me voy a subir a ese tren y yo salgo al otro lado. Y me subí al tren, hermano, y salté al otro lado. Y cuando yo salté al otro lado, ya venía el inspector ahí a ver qué estaba pasando. Yo corrí, hermano, y me vine a la iglesia. Es que el que tiene amor al Señor vence las dificultades, mis hermanos. Vence las dificultades. Así nos pasaba. Y muchos hermanos allá esperando ese tren. Y hermanos llegaban tarde a la iglesia. Pues ¿sabe lo que hizo el Señor, hermanos? Nos mandó a hacer un puente que pasa encima de todos los trenes. Y ahora no hay entretención. Usted sale del 610 y viene directo a la iglesia. Porque Dios es bueno para siempre. Es su misericordia. Los que le buscan le hallan. Y a los que le hallan les da bendiciones. Grandes bendiciones hemos recibido en esta iglesia. Teníamos una cantina ahí enfrente también. Esa cantina, hermanos, ya ven la música, el musicón de esos lugares. Hasta aquí se oía pum, 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 pum. Y nosotros le pedíamos al Señor, Señor, reprende al diablo. Señor, haz desaparecer eso. Y luego, hermanos, decidieron en la ciudad ampliar esta calle, la central. Y yo fui a las sesiones y estaban pensando a qué lado ellos iban a destruir para ampliar la calle. Podría haber sido al lado de la iglesia o al lado de la cantina. Y eso pues no lo manejamos nosotros, lo maneja la ciudad. Y ahí estaban en eso. ¿A dónde vamos? ¿Cortamos allá o cortamos aquí? Al final, hermanos, el Señor hizo que la ciudad decidiera arrancar esa cantina de ahí y arrancar todo eso allá ahí y hicieron la ampliación y la iglesia no fue tocada porque la iglesia, el Señor la guardó. Esta iglesia ha recibido grandes bendiciones y por eso hoy le damos gracias. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Levanta tus manos y dale gracias que tu iglesia ha sido bendecida. Tu iglesia, el Señor la ha prosperado y en todas las cosas el Señor nos ha dado victoria. Estamos muy agradecidos, hermanos. Estos templos
que ahora ve usted el templo y el anexo y los parqueos. Aquí no nos regalaron nada, hermanos. Aquí esta iglesia, la iglesia la compró con un esfuerzo de cada uno, y le damos gracias al Señor porque hemos ofrecido al Señor algo que nos ha costado mucho mantenerla, y seguimos ofrendando y diezmando para que la obra del Señor siga adelante, y el Señor sigue bendiciéndonos a cada uno de nosotros. Somos gente bendecida. Así es que, hermanos, esos 9 no aparecieron, pero el samaritano, ese sí apareció. ¿Se da cuenta? Esas son las enseñanzas que nos deja este precioso historia de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero cerrar este mensaje contándoles una historia de un hombre muy agradecido. Fíjense lo que es que una persona se sienta bien agradecida. Lo demuestra con hechos. Este hombre era un japonés que se llamaba Isamu Taniguchi, donador de jardines. No sé si algunos de ustedes han visitado el Silker Botanical Garden que está en Austin, Texas. Está hecho de varios jardines, están en 30 acres en el corazón de Austin. Uno de los jardines es el jardín japonés Taniguchi, y fue donado por el señor Isamu Taniguchi. El señor Isamu Taniguchi nació en Osaka, Japón, en 1915. Cuando era adolescente, se vino a los Estados Unidos. Taniguchi y su familia vivieron en Stockton, California. Él era un ranchero. Él sacaba cosechas, él crecía plantas, bonsai, sacaba cosechas de algodón, de maíz, porque era ranchero. Y durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno ordenó que todos los japoneses se movieran al campo en Texas. Y entonces, después de la guerra, ellos estuvieron en Texas, donde cosecharon muchas cosas en la tierra. Cosechaban hasta flores en los terrenos de Texas. Pero en 1967, el señor Taniguchi se movió a Austin. Sus hijos fueron a la universidad y se graduaron en la universidad. Qué precioso es, hermano, cuando un padre puede graduar a su hijo en la universidad. Es una grande bendición. Y aquí tenemos de esa bendición también, que hay hijos que se están graduando, unos que ya se graduaron y otros que están por graduarse, porque Dios es bueno para siempre, es su misericordia. Y las jóvenes que nos acompañan, un día celebraremos la graduación de ellos. Pues este señor Taniguchi, sus hijos se graduaron con honores en la universidad, y entonces él quería agradecer a la ciudad por la educación de sus hijos, y así él decidió diseñar y hacer un jardín. Él trabajó 18 meses sin pago, imagínese usted, porque él quería que ese jardín que él donara fuera un regalo para la ciudad, en agradecimiento de que sus hijos se habían graduado. El señor Taniguchi tenía ese tiempo 70 años cuando él hizo el jardín japonés. Él trabajó duro para convertir el terreno de altos y bajos en un precioso y apacible jardín. El jardín abrió en 1969. Él murió en 1992. Taniguchi quería que el jardín fuera el símbolo de la paz. La ciudad ahora le agradece el regalo que este señor le dio a la ciudad. Este hombre estaba inmensamente agradecido porque la ciudad le había otorgado el título a sus hijos de que se graduaran en la universidad. Ahora yo me pongo a pensar,
Si este hombre estaba tan agradecido por la educación de sus hijos, ¿cuánto más no estaremos los creyentes agradecidos por la gran salvación que el Señor nos ha dado, por la bendición de nuestra familia, por la bendición de nuestros cónyuges, por la bendición de nuestra iglesia, por la bendición de la palabra de Dios, por todas las bendiciones? Gracias, Señor, gracias, gracias y muchas gracias. Levanta tus manos y dale gracias al Señor. Dile al Señor, gracias, Señor. Gracias por mis hijos, gracias por mis hijas, gracias por mi esposo, gracias por mi esposa, gracias por la iglesia, gracias por tu palabra, gracias por mi salvación y gracias, y sigo dando gracias todo el día de mi vida hasta que me muera. Yo seguiré agradeciendo al Señor. Dale un fuerte aplauso y que la gracia del Señor sea con todos nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. No quisiera recordar lo que antes fui, cuando lejos caminaba de mi Dios. Muchas veces con mis obras le ofendí y su nombre blasfemaba con mi voz. Muchas veces en mi mente medité y hasta odio le guardé en mi corazón. Y hoy que entiendo que Él me ama y que es dueño de mi alma y que ha hecho grandes cosas para mí, solo quiero darle gracias, tributándole alabanza, mas no quiero recordar lo que antes fui. Hoy lamento ese tiempo que perdí, confundido por el diablo engañador. El pecado destruyendo mi vivir y mi alma siendo esclava del error. Doy gracias desde el día en que comprendí la victoria en Jesús, mi Salvador. Y hoy que entiendo que Él me ama y que es dueño de mi alma y que ha hecho grandes cosas para mí, solo quiero darle gracias, tributándole alabanzas, mas no quiero recordar lo que antes fui. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias y muchas gracias. Padre, te damos muchas gracias por todas las bendiciones recibidas en este año. Hemos gozado de tu protección divina. Gracias por librar la ciudad de Houston de esos terribles huracanes que azotaron a tanta gente. Ayúdale, Señor, a los que sufrieron los estragos de esos turbiones, tanto aquí en Texas, en los Estados Unidos, como en Centroamérica, Señor. La gente, Señor, sus casas destruidas, sus saberes desaparecidos, algunos muertos. Oh, Señor, qué duro situación están pasando estas personas en este día de acción de gracias. Te pedimos que les ayudes, que los bendigas, que protejas, que suplas sus necesidades, Señor. Y nosotros te damos gracias porque nos has guardado de algo terrible, de algo, Señor, destructivo. Pero tú, Señor,
desviaste. Cada vez que venía uno, lo desviaste por tu misericordia. También te damos gracias por librarnos de este COVID-19. Señor, que tanta tristeza, tanto dolor, tanto sufrimiento ha traído a la humanidad. Son millones, Señor, que están sufriendo, pero tú nos tienes a nosotros bendecidos, sanos, y en tu nombre, Señor, seguiremos sanos, porque tú nos guardas y nos cuidas. Hay 1000 motivos para darte gracias en este día, porque en cada hermano y hermana hay un agradecimiento de las cosas que has hecho. Yo te pido, Señor, que nos sigas bendiciendo, que nos sigas amparando. Bajo tus alas nos escudaremos hasta que pasen los quebrantos. Ahora pues, Padre, despide a tu pueblo en paz. Bendice a mis hermanos que vinieron este día a darte las gracias, así como ese samaritano, que de los 10 solamente él vino. Así mis hermanos, de tanta gente, solo este poquito vino, pero con este poquito nos hemos gozado en esta grande manera al alabar y bendecir tu nombre y darte gracias por todas tus bondades. Lo decimos todo en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén.